Hola, hola. Bien, esta es una transmisión de Educalex. Vamos a desarrollar algunos temas para la práctica 2 del curso de Fundamentos de Cálculo. Bueno, comencemos. En el curso de Fundamentos de Cálculo, normalmente nos piden resolver inecuaciones, entonces vamos a hacer una revisión rápida de las inecuaciones. Por ejemplo, vamos a resolver el primer problema, que es 2x cuadrado menos 2, ¿ok? Pero podemos factorizar 2, ¿ok? Y entonces, al factorizar 2 tenemos x cuadrado menos 1, que se escribe como x menos 1 por x más 1. Bien, adicionalmente a esto, tenemos bueno, podemos factorizar y además el denominador podemos repetir dos veces el producto. Bueno, les decía que adicionalmente a factorizar vamos a ingresar el otro término, que es una fracción. Lo vamos a poner al primer lado, ¿okay? Y todo esto queda mayor o igual que 0. Bien, entonces aquí tenemos que se simplifica, pero antes de continuar debemos de plantear la condición. Entonces, ¿cuál es la condición o restricción? Entonces, condición o restricción del problema. Entonces, la única condición que vamos a tener es que el x jamás va a poder ser 0 y menos 1. Entonces, dos números que vamos a obviar aquí. Bueno, entonces regresemos. Hemos simplificado. Adicionalmente, podríamos colocar que al x más 1 le falta un x y le falta un x arriba. ¿Por qué agregué el x? Porque de esa manera voy a tener denominador común. Entonces, acá tenemos 2x menos 2 menos x sobre x, ok, el otro término es x por x más 1 mayor o igual que 0. Bien, entonces, una vez que desarrollamos esto, podríamos decir que después de simplificar es x menos 2 sobre, ok, esos términos que son x por x más 1. Bueno, esta desigualdad se podría resolver rápidamente. Hay reglas, ¿eh? O sea, nosotros podríamos dar la regla rápidamente. Por ejemplo, los puntos críticos son 2, 0 y menos 1, ¿no? 2, 0 y menos 1. Por ejemplo, acá ponemos menos 1, ok, menos 1, 0 y 2. Entonces, una vez que logramos entender esto, ok, entonces hay una regla muy rápida que se hace siempre y cuando estas cosas sean positivos. O sea, factores lineales, ¿ya? Y si son factores lineales, entonces asegúrate que las x sean positivos. Entonces, si los x son positivos, lo que siempre va a funcionar es colocar más, menos, más, menos. Eso ayuda. Bueno, les decía que hay una restricción, que no puedes tomar el 0 y el menos 1. Entonces, en el 0 es abierto y en el menos 1 es abierto. Ok, en el número 2, pues en el número 2 no pasa nada, puede ser cerrado. Ya está. Entonces, los intervalos que vas a trabajar
vendrían a estar aquí. Son los intervalos positivos. O sea que esos intervalos positivos vamos a trabajar. Bueno, esa es una manera, o sea que yo podría ya directamente decir el conjunto solución es las zonas positivas, que es abierto en -1 a 0, abierto, unido de 2 a infinito. ¿Ok? O sea, estoy hablando de estas zonas positivas, ¿no? Bien, entonces esa es una manera. La otra manera es ir por bloques o por análisis por cada uno de ellos, cada uno de los intervalos o de los factores lineales. X-2, por ejemplo. Ok. Luego sigue X y luego sigue X+1. Y luego sigue hacer toda la operación que es X-2 sobre X por X+1. Entonces, ¿qué haces aquí? Cuando haces esta técnica tendrías que hacer el análisis de los signos. Entonces haces un test aquí. Entonces el test aquí, por ejemplo, X vale -5. Entonces reemplazamos, él es negativo, negativo, negativo. Entonces vamos a tener acá que esto es negativo, negativo, negativo. Ok, si el test cambia y es -1.5, -0.5, entonces ¿qué pasa acá con los signos? Entonces esto vendría a ser negativo, negativo, pero acá ya es positivo. Porque si es -0.5, -0.5 más 1 es positivo. Bueno, seguimos. Entonces esto es negativo, ya, esto ya es positivo y esto ya es positivo, ¿no? Y aquí ya son todos positivos. O sea, hace el test, ¿no? Por ejemplo, acá el test podría ser x igual a 1, aquí podría ser x igual a 3. Y listo. Entonces, ya tenemos todo que sería, esto es negativo, esto es positivo, esto es negativo y esto es positivo. Entonces, la solución se encuentra en el intervalo, habíamos dicho positivo. O sea, es justamente lo que habíamos resuelto antes, ¿no? Ok, bien. Vamos por el ejercicio B. Ok, en el ejercicio B nos pide un valor absoluto de x-1 sobre 2x+1 mayor o igual que 1. Bien, bueno, antes de continuar, les decía que esta es una transmisión de Educalex. Son los ejercicios que podrían ayudarles para la práctica 2. Bueno, ya sé que esta primera parte pareciera práctica 1, pero ya voy con otros temas. Entonces, para promocionar lo siguiente, tenemos unas clases que se van a dictar sábados 14 de mayo de 8 a 10 de la mañana, domingo 15 de mayo de 8 a 10 de la mañana. Ya, esto es la previa para el examen parcial del 2022-1, ahorita. ¿Ok? Entonces aquí tienen el precio y bueno, pues entonces, listo. Aquí tienen los horarios, ¿ok? Entonces, ahora estamos transmitiendo de forma gratuita, pero luego en estas secciones, para esta semana no vamos a hacer nada gratuito. Ustedes pueden inscribirse y pues y vamos a resolver dudas y además muchos ejercicios para el examen. Bueno, entonces regresamos. Aquí esto hay una propiedad. Si esto es valor absoluto de x mayor o igual que b, entonces tenemos que x es menor que menos b o x es mayor que b, ¿no? Claro, siempre y cuando b sea positivo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso cumple, ¿no? Entonces, al cumplir esto sería que tenemos dos soluciones, que es x-1 sobre 2x+1 mayor que, esto vendría a ser mayor que 1, ¿ok? Y el otro que es x-1 sobre 2x+1, esto es menor que -1. O sea, lo que tienes que darte cuenta es que cuando trabajamos con estos,
hay dos valores, este es el -1 y este es el 1. Entonces, cuando dice valor absoluto de x mayor que, entonces nuestro análisis está en esta región. O sea, el x tendría que estar aquí, en esta zona, o el x podría ser aquí, en esta zona. ¿Ok? Porque el valor absoluto va a ser mayor que 1. Bueno, entonces son estos dos bloques o son estas dos desigualdades que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces seguimos. El 1 pasa a restar y tienes que resolver la ecuación. Entonces sería aquí x menos 1 sobre 2x más 1 menos 1 mayor que 0. Resuelve esto, ok, y con esto vas a tener que x más 2, bueno, no nos vamos a detener en los detalles, ok, 2x más 1 es menor que 0. Ok, en el otro caso es algo similar, tienes que hacer, ese menos 1 pasa a sumar, 2x más 1 menor que 0. Resuelves, entonces te va a quedar 3x sobre 2x más 1 menor que 0. Bueno, ¿cuál es el conjunto solución entonces? En el primer caso hay dos puntos críticos, o sea que en el primer caso tienes menos 1/2 y tienes menos 2 y es menor que 0 en menos 2. Disculpa que esto es mayor o igual que 1. Mayor igual que 1, igual que 1, igual que 1. Igual que 0, ¿no? Ok, entonces aquí lo que tienes es dos bloques. Entonces positivo, negativo, positivo. O sea que la solución está en menos 1 que es abierto, pero el 2 sí podría ser que es cerrado. Esto está mal, ¿no? Me equivoqué. Vamos a ver, vamos a corregir. Ok, entonces vamos a corregir esto, que esto es menos 2 para el otro lado. A ver, ¿cómo es esto? Esto es menos 2 y menos 1/2. Entonces decíamos para menos 2, sí, menos 2 puede ser cerrado, pero menos 1 es abierto porque es denominador. Entonces el conjunto solución, pues el conjunto solución está acá, ¿no? Bien, en el otro caso, unión dice. Unión, entonces en la unión, lo mismo. Es menos 1/2 hasta 0. Entonces, si decimos esto es 0, puede ser 0, sí, cerrado en 0, pero el menos 1/2 es abierto. Entonces, es esta zona. Entonces, acá está la zona de consumo. Y además es una O. Conclusión, X pertenece, vendría a ser cerrado en menos 2, cerrado en 0, excepto el punto menos 1/2. Entonces, esa es la solución. ¿Ok? Bien, vamos a ver otro ejercicio. Bien, para este ejercicio nos piden considere la inecuación donde ves una constante real, encuentre el conjunto solución de la inecuación. Ok, entonces, bueno, antes de continuar, solo para recordarles, tenemos unas clases que son las previas para el examen parcial, que son sábado 14 de mayo de 8 a 10 de la mañana, domingo 15 de mayo de 8 a 10 de la mañana. Aquí tienes el costo y el curso es Fundamentos de Cálculo. Es una preparación para el examen parcial. Ok, y esto es de grupo reducido a solo 5 alumnos. Solo 5 alumnos. Ok, máximo 5 alumnos. Entonces, y pues de esa manera un grupo reducido lo que haces es
trabajar pues trabajamos con muchos ejercicios, resolvemos todas tus dudas, te damos ciertos tips para que te vaya bien el examen. Entonces, y bueno, todo eso va a ayudar, ¿ok? Entonces seguimos. Vamos a hacerlo por casos, este ejercicio. Entonces, caso uno vamos a decir que el B es positivo. Entonces, caso 1, B positivo. Si el B es positivo, entonces tenemos acá que esto es X. Esto es B X cuadrado más 1 sobre 1. Entonces, como todo sobre X. Entonces, como todo esto es positivo, mayor o igual que 0. ¿No? Como todo esto es positivo, si el B es positivo, quiere decir que todo esto es positivo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es irnos, tenemos que ver la condición. Entonces, vamos a resolver aquí la condición primero. Entonces, la condición, o sea, esto no es resolver la inecuación, esto es condición o restricción, ¿no? Que es bx cuadrado más 1 sobre x es mayor o igual que 0. Pero esto ya es positivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el b es positivo, acá positivo y más 1 recontra positivo. Entonces lo que tenemos acá es que toda esta parte es positivo. Entonces, positivo. Conclusión decimos acá entonces que el x tiene que ser positivo. ¿Por qué razón? Porque eso está en el denominador. Si esto es positivo, abajo tiene que ser positivo. Conclusión, x es mayor que 0, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos. X es mayor que 0. Bueno, entonces, seguimos aquí. Bien, ahora sí vamos a resolver la inecuación. Ya conocemos. Vamos a resolver, regresemos a la inecuación. Entonces, esto es, para regresar a la inecuación, ok, debemos considerar, tenemos nuestra inecuación, debemos considerar que el resultado de una raíz es positivo. El resultado, estoy diciendo. Quiere decir que el otro x, entonces, el x es mayor o igual que 0. Dada, tienes acá tu solución y tu condición o restricción. Entonces, el conjunto solución va a ser x mayores que 0. O sea que x mayores que 0 es nuestro conjunto solución. ¿De acuerdo? Entonces, ese es nuestro conjunto solución. Ya está. Ahora, caso 2. A ver, caso 2, ¿qué tenemos aquí? Caso 2. Caso 2 vamos a asumir que b es 0. Entonces, si b es 0, bueno, pero si b es 0, estamos en el caso anterior, ¿no? Porque si b es 0, esto es 0. Esto es 0, quiere decir que esto es positivo. Entonces el análisis es similar. Entonces podemos ir que el primer caso es b mayor o igual que 0. Si b es mayor o igual que 0, ya está hecho. Ya está. Entonces, caso 2, diríamos ahora b negativo, ¿no? Entonces, si b es negativo, entonces vamos a asumir que b es menos a cuadrado. O sea, que a es raíz de menos b. ¿Ok? O sea, es menos a cuadrado, o sea que a es positivo, pues, ¿no? Entonces, a es positivo, obviamente. Entonces, vamos a trabajar sobre esto. Entonces, el b lo cambiamos por menos a cuadrado. Entonces sería así. 1 menos a cuadrado, x cuadrado, sobre x. Esto es mayor o igual que 0. Bien, entonces otra vez la condición. Entonces, para la condición que tenemos, para la condición tenemos que todo esto debe ser positivo. Pero si todo esto debe ser positivo y le cambio de signo, entonces quiere decir que la condición es que a cuadrado
x cuadrado menos 1 sobre x es menor o igual que 0. ¿Por qué lo necesito como menor o igual que 0? Lo necesitamos como menor o igual que 0 porque de esa manera el x cuadrado tiene coeficiente positivo. Y resolver la ecuación en coeficiente positivo es más fácil. O sea que en la condición tenemos que esto es ax menos 1, ax más 1, ¿no? Entonces, ax más 1. Entonces ahí tenemos sobre x menor o igual que 0. ¿Ya está? Te fijas acá, te recuerdo, esto es positivo. ¿Ya? O sea, esto es mayor que 0. Ahora le cambiamos de signo. Al cambiarle de signo, la desigualdad cambia. ¿Ok? La desigualdad cambia. Entonces, al cambiarle de signo vas a tener ax cuadrado menos 1. Eso es diferencia de cuadrados, ya lo tenemos. Entonces, la condición te dice que es menor que 0. Allá. Quiere decir que para la condición tenemos aquí 1 sobre ax, los puntos. Los puntos es menos 1 sobre a, 0 y 1 sobre a, ¿no? Y 1 sobre a, ya está. Entonces, esto es positivo, ¿ok? Esto es positivo, esto es negativo, esto es positivo, esto es negativo. Entonces, negativo, positivo, ya está. Entonces lo que tenemos aquí es que las zonas que me interesan son las zonas negativas. Entonces me interesa esta zona, me interesa esta zona. Esa es la condición, ¿ok? Esa es la condición. Bien, pero la solución no está acá. La solución está en resolver la inecuación. Entonces veamos, resolviendo, regresemos a la inecuación. Habíamos dicho que todo esto es positivo, ¿ya? Entonces, luego, si todo esto es positivo, ¿qué le queda hacer al x? Si ya todo esto es positivo, porque el resultado de una raíz siempre es positivo, la x que tendría que ser mayor o igual que 0. Entonces luego la x es mayor o igual que 0. Entonces, dada la condición, dice que la x es mayor que 0, pero en esta condición. Entonces, conclusión, tenemos que la x pertenece al intervalo de 0 a 1 sobre a, y me faltó ver los intervalos. A ver, un segundo que tengo que ver si es abierto o cerrado. El 0 es abierto. El 1 sobre a es cerrado. Ok, entonces es 0 abierto y el 1 sobre a cerrado. Bueno, pero esto es igual a 0 abierto y el a, pero el a es raíz de menos b. Que lo tenemos. Entonces, esta es la solución. ¿Ok? Entonces, la solución que nos piden. Bien. Entonces, vamos a seguir con otro problema. Bueno, para recordar nuevamente, fundamentos de cálculo. Es una revisión para el examen parcial, sábado 14 de mayo, domingo 15 de mayo, de 8 de la mañana a 10 de la mañana. 2 fechas, total 4 horas. Entonces, para inscribirse, y eso es lo que me estoy olvidando, vayan a Educalex. A Educalex al Facebook de Educalex. Y en el Facebook de Educalex, pues escriben al inbox, ok, y ahí se inscriben. ¿De acuerdo? Entonces también tenemos un correo electrónico, pero más sencillo es escriban al inbox y ahí les indicamos la manera como deben hacer su inscripción. ¿Ok? Bueno, entonces volvemos. Estamos aquí.
Hallar el dominio, y este problema lo conseguí por ahí, pero cuando te dice hallar el dominio, o sea, el dominio es único, ¿no? O sea, simplemente es el dominio, nada de mayor, ¿ok? El dominio no es mayor ni menor, el dominio es dominio y la definición de dominio son todos los valores posibles que puede tomar X, ¿ok? Entonces no es nada que mayor posible, o sea, por definición de dominio son todos los valores, son todos los valores posibles y eso es una redundancia. O sea que no se necesita hallar el dominio de la función y listo. Entonces, obvio que tienes que calcular la mayor cantidad de valores posibles. Eso es básico. Entonces, ok, ¿cuál es la restricción para el dominio? El dominio de la función es, ¿cuál es la condición? Que todo lo que esté dentro de la raíz, todo lo que esté dentro de la raíz, tiene que ser positivo, ¿no? Esa es condición. O sea, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué valores de X cumple esta inecuación? Pero ahora vamos a trabajar esta inecuación. Entonces dices, ¿cuándo esto tiene solución? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Condiciones. La condición, entonces se dan cuenta, la condición es 2 menos X menos 1 tiene que ser diferente de 0 y X menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces eso tenemos. Entonces esto va a ser X menos 1 es diferente de 2 y X es mayor o igual que 1. ¿No? Condición. Entonces X es diferente de 5 y X es mayor o igual que 1. Entonces son las condiciones, ¿no? La condición. Ahora sí, ya, esa es la condición. Ya, entonces, si dada la condición, ok, ya sabemos que el X es positivo, dada la condición, solo esto, dada la condición, decimos que el X es positivo, ¿no? Entonces decimos aquí, entonces, regresando a la ecuación, regresando al análisis de la ecuación, ¿no? Entonces yo regreso al análisis de la ecuación, ok, entonces lo que tengo es que el valor absoluto de X es X. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque acá lo dice, es positivo. Por lo tanto, el valor absoluto de X es X. Y entonces quiere decir que esto vendría a ser 0 mayor o igual que 0, ¿no? 0 mayor o igual que 0. Entonces es verdad. Entonces, ¿cuál es el dominio? Pues el dominio de la función están todos los valores de la condición. Entonces vendría a ser cerrado en 1 a infinito, excepto el punto 5. Bien, ahí tenemos. ¿Ok? Bien. Les recuerdo, fundamentos de cálculo, una revisión para el examen parcial, sábado 14 de mayo, domingo 15 de mayo, de 8 a 10 de la mañana. Las inscripciones son en la página de Facebook de Educalex y entonces inscriben al inbox de Educalex, al, al inbox, al messenger de Educalex y ya, y por ahí se inscriben. Bueno, seguimos. Ok, bien. Acá hay Acá hay unos ejercicios que son de verdadero o falso. Vamos a tratar de resolverlos. A ver, espero que se note, o si no, vamos a agrandar un poco y luego realizamos con la propaganda. Entonces, ejercicio A. Entonces dice, dadas las funciones definidas por... Entonces, ¿qué pasa acá con la f de x? La f de x es x cuadrado con x menor que 0. ¿Ok? Y, o sea que el dominio de g, de f, el dominio de f es menores, o sea, es de menos infinito hasta 0 abierto. Ya, ahora g de x. G de x es x por valor absoluto de x. El dominio de g dice que es todos los reales. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo voy a hacer f menos g, por definición de f menos g es
La definición de f menos g es primero que tengo que hacer la intersección, ¿no?, de los dominios. Entonces, ¿cuándo esto va a existir? Pues yo puedo hablar de la diferencia siempre y cuando el dominio, o sea acá, el dominio de f intersectado con el dominio de g sea diferente al vacío. Ah, pero esto es menos infinito a cero. Ya está. Entonces menos infinito a cero. Ya está. Ahí lo tienes. Entonces, bueno, si eso es menos infinito a cero, quiere decir que si yo sigo hablando acá y estamos en negativos, quiere decir que esto vendría a ser x cuadrado menos x por menos x. Menos por menos más, entonces 2x cuadrado. Conclusión, f menos g de x es igual a 2x cuadrado, que es positivo, con x que pertenece de menos infinito a cero. ¿Ok? Y efectivamente esto es positivo. Te dice que es positivo. Entonces, si esto es positivo, pues ya está, ¿no? Entonces, dice positivo en todo su dominio. Claro, positivo en todo su dominio. Y el dominio es este, ¿no? Okay, ¿cuál es el dominio? Pues es el dominio que llamamos en rojo. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa expresión es verdad. B. La B te dice, son pares, funciones pares. Entonces, una función es par si el f es de esta forma. La g es par si al cambiar por menos x, lo tienes aquí. Ya, eso es par. Bien, entonces, dice ambas con dominio en todo R. Ya, definida por. Entonces, ahora dice h de x. Vamos a ver si h de x. Bueno, vamos a colocar h de menos x. ¿Qué pasa con h de menos x? Pues h de menos x es, si seguimos la fórmula, es f compuesta con g de menos x más f producto con g de menos x. Pregunta, ¿es par? Veamos. Vamos a ver cómo nos da esto. Esto vendría a ser f evaluado en g de menos x más f de menos x porque es producto g de menos x. Pero la función es par, habíamos dicho. Entonces esto es g de x más f de x, g de x. Y esto es f compuesta con g, ok, de x más f producto con g, ok. Y esto es h de x. Entonces, conclusión, h es par. Es par. Entonces, si la función es par, quiere decir que la parte b también es verdad. Ok, la C. Tienes que recordar la C. La C, ¿dónde vamos a resolver la C? Ya, la C la vamos a resolver en esta esquinita, ¿ya? Ok, a ver. Para resolver la C lo vamos a hacer en esta esquinita. ¿Bien? Bien, la C. Resolviendo la C. Bien, entonces, la C dice funciones cuyos dominios son iguales y el rango de ambas es de menos 1 a 1. Entonces vamos a suponer que una función, dices, es de menos, o sea, vamos a suponerla así. Ok, vamos a suponer las dos tienen el mismo dominio. Entonces, y dice que va de 1 a menos 1, ¿no? De 1 a menos 1. Ahí está el valor, ahí está el valor. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en realidad estos son solo los bordes, la imagen. Entonces dice, la primera función sucede que va, digamos así. ¿Ya? Entonces, esta función vamos a decir que es la f de x.
Esta va a ser la f de x. La otra función, vamos a decir que va aquí y va a llegar hasta este lado. Entonces la segunda función, vamos a decir que va así. Ok, entonces, ¿en el cuál dominio? Pues este dominio. Entonces, este dominio. Entonces, este es su dominio, ¿no? Podemos indicar que el dominio es común para los dos. Entonces, en este dominio, una es el negativo de la otra. Entonces, la otra función es g de x. ¿No? Entonces, la función es g de x. Ahí está. Bien, entonces, lo que tenemos por aquí es que si yo sumo f más g, si yo sumo f más g, ok, me da 0, ¿no? Ahora, podrías ponerle una fórmula. Por ejemplo, podrías decir que si esos bordes, por ejemplo, es uno menos uno, vas a decir que el otro es menos 3 3 porque dice el mismo dominio. Entonces tú puedes decir que la primera función f de x es un tercio en el intervalo de menos 3 a 3, ¿no? Y g de x es menos un tercio, no, menos un tercio, no, un tercio de x y menos un tercio de x, ¿ya? Es que son rectas, pues, son rectas. Entonces, la pendiente es un tercio. Entonces, la pendiente es un tercio, entonces podría poner x tercios y el otro es lo mismo, o sea, pero menos x tercios. Entonces, ya está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que f más g, ok, de x es cero y es diferente a lo que dice que es el intervalo de menos uno a uno. De menos uno a uno no, pues no es de menos uno a uno, ¿no? O de menos 2 a 2 no, ok. Recuerda que he dicho pendiente un tercio, porque la pendiente en esto es 3, ya que es 1 sobre 3. Esta recta tiene pendiente un tercio, ok. Por eso hago esto. El otro lado es negativo. Ya está. Quiere decir que eso es falso. ¿Ok? Bueno, insisto con esto, fundamentos de cálculo, es una revisión para el examen parcial. Una revisión para el examen parcial, sábado 14 de mayo, domingo 15 de mayo, de 8 a 10 de la mañana. Tienen acá el costo y para inscribirse, pues, en el Facebook de Educalex, ok, en el Facebook de Educalex, ahí van y se inscriben por el Messenger. Bueno, pues busquen información, también tienen los correos, el WhatsApp, tienen un montón de medios, formas para inscribirse. Ok, bueno, seguimos. Creo que ya estamos haciendo mucho ya. Ok, a ver, vamos a hacer un ejercicio más, ok. Ya, este es un clásico que te dice, aquí este te dice lo siguiente, te dice 2 menos, 2 menos función de 2 menos x. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente, que es la función que comienza es la función f de x. Entonces nosotros tenemos que crear la función 2 menos x, g de x, que es 2 menos x. Esta función tenemos que crear. Entonces tenemos que ir haciendo de a pocos. Entonces si tenemos f de x, ya, si tenemos f de x, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear menos x. Dice, ¿y por qué no 2 menos x? Es que espera, vamos a ir a esto. En breve vamos a operar ese 2. Por ahora es f de menos x, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a crear a partir de esta gráfica? ¿Cómo vamos a crear f de menos x, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, necesito hacer una pausa de un minuto, ¿ok? Voy a cerrar el micro y regreso un minuto.
Ok, ya estoy aquí de vuelta. Entonces decíamos, lo primero que tenemos que hacer es crear la función f de menos x. Entonces, ¿qué quiere decir? A partir de esta figura, a partir de la gráfica tal como está, vamos a crear la función f de menos x. Entonces, vamos a completar estas líneas. Ok, estas líneas tenemos que completarlas porque si no, no podemos trabajar. Entonces, ok, vamos a ver cómo completamos esta línea. Entonces, ese sería menos de la horizontal. O sea, quiere decir que por acá hay menos 2, más o menos, ¿no? Eso es menos 2. Luego sigue menos 3. Luego sigue menos 4. Si necesitamos menos 4, ¿no? Entonces, ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? Podríamos hacer líneas verticales, pero se va a ensuciar mucho. Entonces, vamos a poner acá pequeñito nomás, menos 2, menos 3, menos 4. Bien, entonces, a ver, vamos primero. Entonces vamos a conseguir el f de menos x. El f de menos x quiere decir que si tienes el x, tienes que hacer una simetría respecto del eje vertical. O sea que si antes era 3, el punto va a ser menos 3. O sea que más o menos. O sea que estoy hablando de este punto. Si antes estaba en 3, acá ahora va a estar en menos 3. ¿Ya? Entonces, seguimos. Si antes era este punto por simetría, tenemos que pasarlo aquí. Y el otro punto por simetría va a pasar aquí. Entonces, bueno, entonces estamos haciendo simetría. Punto aquí, punto aquí. O sea que ahora va a ser el segmento horizontal. Ya. O sea que este punto, su simétrico va a estar aquí. O sea que tenemos por acá. Y ya, y va a pasar por este punto, pues, ¿no? Entonces la simetría, estamos haciendo la simetría. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, más o menos, pues, tenemos que ubicarnos, ¿no? Estoy tratando de hacer la simetría. Entonces, dices tú por acá, y ahí tenemos la curva, ¿ya? Y luego pasa entre 2 y 3, por ahí pasa la curva, ¿no? Ya está. Entonces, esta es f de menos x, ¿ya? Entonces, ahora dice que debemos hacer 2 menos x, pero tú no puedes hacer, pues, sumar 2 acá. Tú no puedes agarrar y decir menos x más 2. Eso no se puede hacer, porque tú acabas de hacer la simetría. Tú lo que tienes que hacer no es operar al menos x, sino operar al x, cuyo resultado va a ser 2 menos x. A ver si me dejo entender. O sea, que quiere decir que la próxima operación es para lograr, para lograr el 2 menos x, ¿qué le voy a hacer al x? Pues para lograr el 2 menos x, al x le voy a restar 2. ¿Te das cuenta? Entonces, de esta manera has logrado lo que se pide. Porque fíjate aquí que en realidad lo que estás obteniendo es 2 menos x, que es justo lo que te piden. Pero la operación es al x, réstale 2. Entonces, ¿qué pasa si a esta función le vamos a trasladar 2? ¿Pero 2 hacia dónde? Ah, 2 a la derecha, porque este menos 2 quiere decir que se va a trasladar hacia la derecha. Entonces vamos. Entonces toda esta gráfica se va a trasladar 2 unidades a la derecha. Entonces 2 unidades a la derecha, ya está. 2 unidades a la derecha. 2 unidades a la derecha. ¿A dónde estamos? A ver. 2 unidades a la derecha. O sea que este va 2. Este va 2. Este punto va 2. 2 unidades a la derecha. 2 unidades a la derecha. 2 unidades a la derecha. Mira. 1, 2. ¿Ok? Bueno. Ok. Entonces, vamos a trasladar 2 unidades a la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte
horizontal, luego viene la curva, ok, ya está, luego viene esta curva acá, ya está. Entonces esta función es el 2 menos x, ya está, ok. Ahora ¿qué me está diciendo? Ahora me está diciendo que le debo cambiar de signo, o sea que debo crear el negativo, ok, del anterior, ¿no? Entonces debo crear el negativo de menos, o sea, todo lo que ya hice, pero tengo que ponerle menos. O sea que este rojo se vamos a girarla. Ok, vamos a girar esto, a ver. Entonces vamos a hacer a ver, vamos a meterle orange, no, ¿qué le metemos? Turquesa, ya turquesa, vamos a meterle turquesa, a ver. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que esas líneas guías no me están ayudando porque mira que va a ir, todo va a ir girado. Si aquí es 5 quiere decir que yo tengo que buscar el menos 5 por acá. Eso está pero bien difícil, ¿no? Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ya está. Vamos a decir por acá es menos 5. O sea que ese punto rojo, que es acá dice, tiene que irse hasta el otro lado, ¿no? Entonces tendría que estar acá ese punto rojo. Ok, o en 3, ¿no? Entonces ese punto rojo tiene que estar ahí. Entonces vamos a ponerlo. ¿Ya? Ahí está. Ahora, el punto rojo que está aquí, él se va a ir a menos 1. O sea, tiene que estar acá. Entonces, va a estar acá. Ahora, los dos, ojo que es, los dos puntos van a estar acá. O sea, estoy hablando de este segmento. Va a estar acá. Y ahora este punto rojo tiene que irse aquí. ¿Ok? Entonces, es como que toda la parte positiva es negativa y todo lo negativo es positivo. Entonces, lo que tenemos ahora es que trazar nuestras gráficas. Entonces sería algo así. Ahí está. Ya. Ahí está. Y ahí está. Ahí está. Esto es menos f de 2 menos x. Ahora nos dice que debemos ir 2 unidades arriba para establecer la g. La g de x es 2 menos lo que ya hicimos. O sea que toda esta turquesa tiene que subir 2 unidades. Entonces, ¿cómo subimos 2 unidades? Vamos a ponerle naranja. Entonces ya no va a ser 5, sino va a ser 3. Ya no va a ser menos 1, sino va a ser naranja. Me conviene, creo que verde me conviene. Ya, vamos a ponerle verde. Un verde chillo. Entonces, va a estar acá. Les decía que todo sube 2. Les decía que todo sube 2. Si todo sube 2, todo va a subir 2. Toda la turquesa va a subir 2. Toda la turquesa va a subir 2. Entonces, si todos los puntos han subido 2, el línea horizontal está ahí. Entonces, 2, 2, acá. Ya está. Entonces, la línea verde es la función g de x. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues hemos logrado la función. Dice, esboce la gráfica de la función g. Y ahí está. La g que es la verde. ¿Ok? Bueno. Si vas a ir al examen, pues lleva tus carayolas, ¿no? Porque con muchos colores va a ayudar. ¿Ok? Entonces les recuerdo que una revisión para el examen parcial, fundamentos de cálculo, examen parcial, sábado 14 de mayo de 8 a 10, domingo 15 de mayo de 8 a 10. Este es el costo y pues les garantizo una buena revisión para el examen.
5 alumnos máximo. Los grupos son de 5 alumnos máximo, no más. 6, no. Si hay 6, abro otro grupo. Pero 5 alumnos máximo es suficiente. ¿Ok? Con 5 alumnos ustedes pueden preguntar todo lo que quieran. Puedo darles diferentes trucos para resolver su examen. Y bueno, pues sí, a trabajar para el examen. ¿Ok? 4 horas de revisión. Les aseguro que van a aprender un montón de cosas. Un montón. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, yo creo que ya vamos terminando, ¿ok? Tengo que hacer otra transmisión para otro curso. Entonces, visiten la página de Facebook de Educalex, en la página de Facebook de Educalex y en el YouTube de Educalex, ¿ah? YouTube también. En el YouTube hay listas de ejercicios de fundamentos de cálculo. Entonces visiten el YouTube y visiten la página web, ¿ok? Eso les va a ayudar y nada, pues adelante, ¿ok? Los que quieran inscribirse, les garantizo una buena revisión para el examen. Sábado 14 de mayo, domingo 15 de mayo, de 8 a 10 de la mañana. Tienen el costo y las inscripciones son a través del Facebook a través del Facebook de Educalex. Escriban al Messenger, escriban al correo, escriban al WhatsApp. Hay diferentes maneras de comunicarse. Escríbanos y les vamos a explicar cuál es la manera para que se hagan su inscripción y nos vemos ese día. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a quedarnos aquí. Hasta pronto. Chao.